frecuente, que prácticamente siempre viene en los exámenes de admisión, es el tema de ecología, ¿cierto? Es el tema que es el que siempre viene, es decir, es un tema fijo para el examen de admisión de San Marcos. Podemos estar seguros que en el siguiente examen nuevamente va a venir el tema de ecología. Pero también el tema de ecología es también importante para otras universidades, además de San Marcos. También vamos a encontrar que es muy frecuente el tema de ecología en exámenes de universidades como Villarreal, como Callao, como Cantuta, también inclusive también hasta en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la denominada UNI, también viene por ahí alguna pregunta de ecología, y, digamos, relacionada con la contaminación ambiental y los efectos de esta contaminación sobre los seres humanos, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, es un tema fijo, como se dice, el tema de ecología, ¿ya? Entonces, es importante que a ese tema le demos un tiempo para estudiar, eh, más allá de la clase, más allá del tema o de lo que vamos a tomar en cuenta del tema, ¿ya? Y, digamos, contar con información, ¿ya? Eh, Hay un texto que se llama Ecología del Perú de Antonio Brac Eck. Quizás ustedes ya lo conocen, es un texto completo de ecología, ¿ya? Es un texto completo de ecología. Ya, un momentito, una bulla por ahí, una bulla. Bien, entonces, jovencitos, como les decía, hay un texto que se llama Ecología del Perú. Ecología del Perú, ahí se llama, ¿ya? Ecología del Perú, de Antonio Brac Eck. Es un libro de la editorial Bruño, una editorial peruana. Es un texto, decíamos, muy completo de ecología. Ahí vas a encontrar todos los temas, pero lo más importante es que en ese texto vas a encontrar eh, la explicación bastante comprensible, bastante sencilla, con ejemplos, digamos, para cada uno de los casos, para cada uno de los contenidos de este tema tan importante como es ecología. Y es un texto que estamos obligados todos a revisarlo, más aún los que vamos a postular o que van a postular al examen de admisión, ¿ya? Bueno, si no lo podemos conseguir de forma física, bueno, yo lo pude también encontrar en la web, ¿no? En internet, en Google. Poníamos ahí Ecología del Perú de Antonio Brac Eck y estaba ahí colgado en capítulos, ¿no? Bueno, de ahí no sé, bueno, yo sí lo tengo de forma física, eh, pero digamos, no sé si por ahí de repente ya alguien lo ha colgado, lo tiene completo, ¿no? De repente está por ahí ya. Pero bueno, entonces es un texto completísimo y si bien es cierto se llama Ecología del Perú, pero tiene un panorama general de todo lo que es ecología y también en una segunda parte ya lo aplica a lo que es el Perú. Así es. Editorial Adobe es. Bueno, a veces de repente lo encontramos ahí mejor. Bueno, ya no hay problema, ¿no? Eh, lo más importante es leerlo la primera parte, ¿no? La primera parte habla de ecología general, todo lo que viene a verse dentro de lo que es ecología general. Y, y hay una también parte muy interesante sobre contaminación ambiental, efectos de la contaminación. Y hay datos que han sido tomados en examen de admisión de San Marcos, por ejemplo.
¿ya? Entonces, como les decía, bueno, claro, hay algunas cositas que sí no, que son muy, ya muy detalladas en el texto, que no son motivo de pregunta, pero eh, bueno, vamos a, en todo caso, priorizar, ¿no? Como te decía, la primera parte es el tema de ecología general y hay una última parte que es sobre contaminación, sobre efectos de contaminación, prevención de la contaminación. Eso son cositas que se toman en esa misión. Y bueno, eh, bueno, como le decía, ya sea así postules a la Molina, al Callao, hasta en la UNI te van a perseguir preguntas de ecología. ¿Ya? En San Marcos, lo que hemos visto es que en cada examen ha venido ecología, hasta inclusive dos preguntas. ¿Ya? A los que van a medicina, justamente ha venido dos preguntas de ecología en los últimos exámenes de admisión. Bueno, entonces, ¿qué abarca esta ciencia? ¿No? Abarca todo un estudio que ha sido dividido, por ejemplo, en niveles, ¿no? Niveles de la ecología. Entonces, vamos a comenzar haciendo un reconocimiento de los niveles de la ecología. ¿Ya? Niveles de la ecología. Bueno, entonces, en lo que concierne a los niveles de ecología, comenzaríamos, ¿no? Comenzaríamos, por ejemplo, con lo que viene a ser el nivel de población. ¿Ya? Entonces, un nivel de estudio de la ecología es la población. ¿Y qué es la población? Abarca a un conjunto de seres vivos de una misma especie que habitan un medio y un tiempo específico, ¿no? Entonces, hay una definición que es bastante conocida de población, ¿cierto? Que se refiere al conjunto de individuos, ¿ya? Conjunto de individuos o conjunto de organismos o conjunto de seres vivos, vamos a poner mejor organismos, conjunto de organismos de una, de una misma especie, ¿cierto? El conjunto de organismos de una misma especie también hay que considerar de un lugar, ¿ya? De un lugar y tiempo determinado. Y tiempo determinado. ¿Ya? Esa es la definición de población, ¿cierto? Es el conjunto de organismos de un lugar y tiempo determinado. Claro, es un conjunto de organismos de una digamos, especie, de una especie, de una misma especie, ¿ya? Bueno, eso creo que lo conocemos, a esa definición de población, es una definición bastante, diríamos, conocida, ¿no? Muy conocida. Entonces, luego de tomar en cuenta la definición de población, vamos a tomar en cuenta la definición de comunidad. Entonces, ¿qué será comunidad? A ver, estos conceptos son importantes también tenerlos en claro para los exámenes de admisión, ¿no? Entonces, ¿qué cosa será comunidad? A ver, ¿qué es comunidad? ¿A qué se le llama comunidad? Comunidad se refiere también a un conjunto de organismos, ¿cierto? Conjunto de organismos, pero que son de diferentes especies. ¿Ya? Ese conjunto de organismos que son de diferentes especies, es lo que conocemos con el nombre de comunidad. ¿Ya? A eso le llamamos comunidad. Entonces, hay una gran diferencia entre población y comunidad. La población es un conjunto de organismos de una misma especie, de un lugar y tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos mencionar, ¿no? Un ejemplo de población, ¿cuál podría ser? ¿No? ¿Cuál podría ser, digamos, un ejemplo de población?
La población de insectos de la especie eh, musca doméstica, ¿ya? De la especie musca doméstica de la urbanización La Florida, bueno, eh, del año 2020. Ya está, ¿no? Entonces, ahí sería un ejemplo de población. ¿Ya? O también sería, de repente, la población de Homo sapiens del distrito, del distrito de, bueno, no sé, de Caraballo, del año 2020. ¿Ya? Entonces, eso sería la población. Entonces, población abarca a individuos de una sola especie. En cambio, comunidad, conjunto de organismos de diferentes especies. ¿Cuál sería otro nivel de estudio de la ecología? Tenemos lo que se llama el ecosistema. Entonces, el ecosistema es, digamos, muy importante para la ecología, ya que este se considera como la unidad de estudio de la ecología, la unidad de estudio de esta ciencia, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir de ecosistema? Entonces, ecosistema, ¿qué abarca, no? Ecosistema abarca a las interacciones. Ya, ecosistema abarca a las interacciones, a ver, abarca a las interacciones entre, entre los seres vivos y con su medio ambiente, con su medio ambiente, ¿ya? Eso sería lo que se llama ecosistema, ¿ya? Entonces, ecosistema vienen a ser las interacciones, ¿no? Las interacciones entre los seres vivos, acá falta una E, entre los seres vivos, ahí está, entre los seres vivos y con su medio ambiente. Eso se le considera como una definición de ecosistema. Las relaciones que existen entre los seres vivos y entre estos con su medio ambiente. Entonces, entre los seres vivos hay un conjunto de relaciones, ¿ya? Hay un conjunto de relaciones. Por ejemplo, hay relaciones entre lo que se llama el depredador y la presa. Quien tiene la función de depredador interactúa con el organismo que posee la condición de presa. Entonces, existe una interacción, una relación entre depredador y presa. O también hay relaciones entre los que son productores y los que son consumidores. Hay también relaciones entre los productores, los consumidores y los desintegradores. Hay también relaciones entre lo que viene a ser un parásito con el hospedador, o entre un comensal y un hospedador. También hay relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, las interacciones que hay entre los seres vivos y con su medio ambiente, también con el medio ambiente, ¿no? Vemos cómo el ambiente influye en las adaptaciones de los seres vivos. Repito, vamos a darnos cuenta cómo el ambiente influye en las adaptaciones de los seres vivos, así como también vemos cómo los seres vivos pueden provocar cambios en el ambiente. Como ya sabemos, el ser humano es un ser vivo capaz de provocar grandes cambios en el ambiente, fuertes cambios en el ambiente, inclusive cambios climáticos. Pero también hay otras formas de vida que también provocan cambios en el ambiente. Por ejemplo, el llamado castor, ¿no? El castor
El castor es un animalito, ¿no? Como tú sabes, es un roedor que derriba árboles para construir sus llamadas presas, ¿no? Su hábitat para poder ahí, digamos, su refugio, ¿no? Su lugar de vida, ¿sí? Entonces, vemos cómo tanto el ambiente como los seres vivos interactúan, ambos se pueden modificar uno al otro, se pueden, digamos, algo así como influenciar, ¿ya? Otro nivel de estudio de la ecología es el bioma. Y el bioma es un ecosistema bastante amplio, ¿no? Vamos acá, aunque luego vamos a hablar de lo que es bioma, ¿no? Esto vamos a hablar después, ¿no? Pero vamos adelantando ya qué es el bioma. Un bioma viene a ser un amplio ecosistema. Es un tipo de ecosistema también, pero muy amplio, bastante grande, ¿ya? Entonces, este bioma tiene, digamos, una distribución, ¿no? Distribuido, el bioma está distribuido digamos, diferentes continentes, está distribuido en diferentes continentes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los biomas los vamos a encontrar distribuidos en distintos continentes, ¿no? En diferentes continentes. Por ejemplo, un bioma es el bosque tropical. El bosque tropical lo vas a encontrar en Sudamérica, lo vas a encontrar en Centroamérica, vas a encontrar bosque tropical en África, vas a encontrar bosque tropical en Asia, en Australia. Entonces, ese bosque tropical es un ecosistema muy amplio, distribuido en diferentes continentes, ¿ya? Y que tiene, ¿no? Tiene lo que se llama una vegetación eh, característica de ese tipo de ecosistema grande, una vegetación característica, ¿ya? Entonces, como vemos, los bosques tropicales que hay en Asia y en Perú son muy parecidos. Entonces, con una vegetación característica, ¿ya? Característica y también una fauna, ¿no? Con una vegetación, vamos a poner ahí, y fauna característica. Eso se llama bioma, ¿no? ¿Cuál sería otro ejemplo de bioma? Por ejemplo, el desierto, ¿no? El desierto es otro bioma muy, digamos, común, que vamos a encontrarlo en distintos continentes. Igual también hay otros biomas que usted podría también mencionar, ¿no? ¿Cuál podría, a ver, tú podrías mencionar como ejemplo de bioma? El páramo, muy bien, ¿no? ¿Cuál es el páramo? Hay un bioma que también tiene un suelo de hielo que se llama permafrost. ¿Cómo se llama ese bioma? ¿Cuál será ese bioma? ¿Qué dicen? A ver. Ujú. Hay un tipo de bioma que posee un suelo al que le dicen permafrost. Es un suelo helado, un suelo de hielo. A ese bioma le dicen comienza con A, está muy bien, la tundra, dice Nicole, ¿no? La tundra también dice ahí Irenka, ¿no? Entonces, y tundra hay en varios continentes, no solamente tundra hay en Estados Unidos, ¿no? También hay en Canadá, bueno, que es Norteamérica, ¿no? También hay en Asia, ¿no? En Europa también hay tundras, también hay hacia el sur también. Entonces, vemos que los biomas tienen esa característica, ¿no? Están distribuidos en distintos lugares de la Tierra y presentan una vegetación y una fauna que es característica, como que se repitieran distintos biomas en diferentes partes de la Tierra.
¿ya? Bien. Otro nivel, otro nivel de estudio de la ecología viene a ser entonces la ecosfera, ¿no? ¿Qué cosa es la ecosfera? ¿Cómo podríamos definir a la ecosfera? Bueno, es más sencillo. La ecosfera vendría a ser todos los ecosistemas. Todos los ecosistemas del planeta Tierra. Eso es ecosfera, ¿no? Ecosfera vienen a ser todos los ecosistemas del planeta Tierra, ¿no? También le dicen la suma de todos los ecosistemas que hay en la Tierra. La suma de todos los ecosistemas que hay en la Tierra. También se le denomina así a la ecosfera. O sea, juntamos todos los ecosistemas que hay en la Tierra, todos los tipos de ecosistemas, de todas las formas y tamaños, y todos suman la ecosfera, ¿ya? Entonces, esto sería los niveles de estudio de la ecología, ¿ya? Niveles de estudio de la ecología. ¿Mm? Bien. Bueno, la ecosfera es también lo llaman como digamos, el ecosistema más grande de todos, ¿no? El gran ecosistema, ¿no? Ahí Irenka ha puesto unas palabras ahí creo que es en latín. Bueno, lo que ha puesto Irenka en latín ahí se refiere al gran ecosistema, ¿no? O sea, algunos también definen a la ecosfera como el gran ecosistema, el ecosistema más grande de todos, ¿no? La suma de todos los ecosistemas es la ecosfera. O también algunos, por ahí dice también Ricardo, la suma de todos los biomas también, ¿no? De todos los biomas que hay en la Tierra. Pero como ya sabemos, bioma también es un tipo de ecosistema, sino que es muy grande, ¿no? Bastante grande. Listo, ¿no? Entonces, jovencitos, pasaríamos ya al ver algunos aspectos un poquito más específicos de la ecología, como es, por ejemplo, lo que viene a ser la población, ¿no? Ya hemos dicho, entonces, qué es la población. También por acá se va a volver a repetir la misma definición y un poco más, ¿no? Entonces, la población es el conjunto de individuos de una misma especie que habitan el mismo ecosistema, el mismo, digamos, medio y al mismo tiempo, ¿no? Como decíamos, población abarca a un conjunto de seres vivos de la misma especie, de un mismo lugar y tiempo determinado, ¿ya? Y la población, ¿no? La población, como acá se intenta mostrar, eh, la población tiene una cantidad de individuos. Es decir, cada población tiene una cantidad de individuos. Ya, repito, cada población tiene una cantidad de individuos determinada. ¿Cómo se le llama a la cantidad de individuos que posee una población? ¿No? Lo que por ahí no está esa definición. Pero hay un concepto que se define como la cantidad de individuos que posee la población. Ese concepto es el concepto de densidad. Acá está, densidad poblacional. Acá está, ¿ves? Densidad poblacional. ¿Qué cosa es densidad? Densidad viene a ser la cantidad de individuos que posee una población, ¿no? A ello se llama densidad. Ya, densidad es la cantidad de individuos que presenta una población. Cantidad de individuos que posee una población. Eso se llama la densidad. ¿Cuál es la densidad
poblacional de Homo sapiens del distrito de San Juan del Lurigancho, algo de 1 millón más o menos, ¿no? 1 millón de Homo sapiens aproximadamente, ¿no? Creo que este distrito de San Juan de Lurigancho creo que es el más poblado del Perú, ¿no? Y también es bastante grande, ¿no? Es un distrito muy grande, que inclusive podemos decir que a pesar de tener tanta población, todavía este distrito no ha terminado de llenarse, ¿no? No ha terminado de aglomerar tanta gente. Bueno, es lo que he podido ver cuando las pocas veces, o las veces que he ido a San Juan de Urigancho, eh, digamos, bueno, no lo veo, digamos, repleto, lleno, hacinado, no lo veo, ¿no? No sé. Cuando uno, por ejemplo, va al centro de Lima, sí uno se encuentra con un lugar hacinado, ¿no? Un lugar repleto, el centro de Lima, por ejemplo. Peor aún en estas fechas, ¿no? Que bueno, yo no, para nada ya no me acercaría, ¿no? Ni siquiera ni en época en la cual no hay pandemia tampoco, con demasiada gente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es densidad? Densidad poblacional es la cantidad de individuos que posee una población, cantidad de individuos de una población. ¿Y qué cosa es dinámica de poblaciones? Dinámica de poblaciones viene a ser los cambios que se presentan en esta densidad de población. Repito otra vez, ¿ya? Densidad de población es la cantidad de individuos que hay en una población. ¿Y qué cosa es dinámica? ¿Ya? ¿A qué se llama dinámica de poblaciones? Dinámica de poblaciones se refiere a los cambios que presenta la densidad poblacional. Claro, las variaciones, muy bien, Nicole, variaciones o cambios que presenta la densidad de una población, ¿no? Entonces, la población tiene una cantidad de individuos, una densidad, pero esa cantidad de individuos va a variar, ¿no? Porque va a haber algunos que mueren, otros que nacen, ¿no? Otros que se van, otros que ingresan a esa población. Hay variaciones y a esas variaciones de la densidad se llama dinámica de poblaciones. Y esta dinámica de poblaciones tiene factores que van a, digamos, a influir, ¿no? Hay un conjunto de factores que influyen en esta dinámica de poblaciones y que también están colocadas en este cuadrito. Ya acá vemos cómo hay estos 4 factores que van a, digamos, influenciar en la densidad poblacional. Estos son los 4 factores de la dinámica de población. Ya, vamos ahí también mejor colocarlo. Los factores, ¿no? Los 4 factores de la dinámica, de poblaciones. Entonces ahí vemos que hay 4 factores, ¿no? 4 factores que van a afectar la dinámica de población. Por ejemplo, tenemos la natalidad. ¿Qué cosa es natalidad? ¿A qué se le llama natalidad? A ver, ¿qué entendemos por natalidad? ¿Qué cosa es la natalidad? La cantidad de nuevos nacimientos. Es decir, natalidad son los nuevos nacimientos. ¿Ya? Los nuevos nacimientos. Los que, digamos, son producto de la reproducción.
dependiendo de las formas de vida, hay algunos, habrá, digamos, seres vivos que se reproducen de forma asexual, otros de forma sexual, ¿ya? Entonces, todos esos nuevos individuos, producto de la reproducción, ellos son los que vienen a ser la natalidad, los nuevos nacimientos. Es un factor que va a incrementar, va a aumentar la densidad poblacional. Y tenemos también lo que se llama la inmigración. ¿Qué cosa es inmigración? ¿Qué cosa vendría a ser la inmigración? ¿Qué entendemos por inmigración? Inmigración viene a ser los individuos que entran a la población proveniente de otros ecosistemas. O sea, organismos que van a entrar a la población y que provienen de otros ecosistemas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, en relación a los que somos Homo sapiens, por ejemplo, hay países como, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, más que todo hay inmigrantes peruanos. O sea, individuos, personas que han salido del Perú y que han ido a vivir a Estados Unidos. Ellos son inmigrantes, ¿no? Porque están ingresando a otra población y además estos provienen de un ecosistema, digamos, de otro ecosistema. Son los llamados inmigrantes, ¿ya? Bueno, nuestro país, digamos, nuestro país, hablando del Perú, tiene también inmigrantes, ¿no? De distintos países han venido acá al Perú, ¿no? De distintos países, ¿no? Y por eso, digamos que el Perú es como un país que ya no tiene, pues, ¿no? una, una etnia única, sino somos la mezcla de muchas etnias, ¿no? Porque todos hemos, digamos, como que somos producto de muchos cruces, ¿no? De chinos, digamos, eh, de personas que han venido también del África, hasta también europeos, han venido acá al Perú y han tenido interacción, se han cruzado, como se dice, se han reproducido, y somos resultado de todo eso, pues todas esas mezclas genéticas, ¿no? Que ha habido, que hay, ¿no? Entonces, por ahí también menciona, por ejemplo, Catherine, que hay alemanes en la selva, ¿ya? Entonces, ellos son los inmigrantes que han entrado a nuestros ecosistemas, ¿ya? ¿Qué cosa es claro, la inmigración incrementa, aumenta la densidad poblacional. Entonces, hemos visto cómo la natalidad aumenta la densidad poblacional. La inmigración también aumenta la densidad poblacional. Pero la mortalidad, ¿qué cosa es? La mortalidad, obviamente, como el nombre lo dice, se refiere a los muertos. Sí, la mortalidad se refiere a las muertes, los que lamentablemente fallecen, ya sea por el tiempo de vida, ¿no? Porque ya pasamos a una etapa en la cual ya nuestro organismo ya va perdiendo homeostasis, ¿no? Se va dando desequilibrio y bueno, pasamos a una etapa ya de fallecimiento, ¿no? O también a una, digamos, muerte súbita, ¿no? Un accidente o una enfermedad como la que estamos enfrentando en estos meses, ¿cierto? Entonces se da la mortalidad, ¿ya? El número de fallecimientos, cantidad de fallecimientos, y eso más bien intenta o va a reducir la densidad poblacional. ¿Ya? Esto obviamente va a reducir la densidad poblacional. ¿Qué cosa es emigración?
son los que se van, ¿no? Claro, los que se van del ecosistema. Como dice Nicole, la salida de individuos de un ecosistema. Entonces, del Perú, muchos se han ido a otros países, ¿no? Se han ido a Europa, se han ido a Asia, se han ido a Norteamérica. También se ha ido acá nomás en Sudamérica, Argentina, se han ido a Chile, ¿ya? Entonces, ellos son los que han emigrado, se han ido del ecosistema, se han salido, ¿no? Y también eso reduce la densidad poblacional. Entonces, se supone que una población va a estar en cierto, digamos, a ver, Nicole levantó la mano. Ay, Nicole, ¿te escucho? Profesor, buenos días. Hola. En el caso de la migración, ¿la persona que sale necesariamente tiene que ser del lugar propio o puede ser un extranjero que haya estado ahí, que haya salido? Por ejemplo, un venezolano que esté en el Perú, no sé, se va a Chile, ¿esto se consideraría inmigración o tiene que ser necesariamente peruano? Claro, ya sí. Si en un momento vino, vamos a poner, ¿no? Vino, el señor vino de Venezuela. En ese momento que vino, ingresó a nuestra población y en ese momento es un inmigrante, ¿no? Pero ese inmigrante ya es parte de la población, ¿no? Ya está dentro, ya convive, ya interactúa, ¿no? Ahora, si él, por ejemplo, que no sé, pase un mes, 2 meses, un año, y decide ir a otro país, se convierte en inmigrante, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que sucede, ¿no? Normal, bueno, es lo que podríamos decir a tu comentario, ¿no? Que, que sí, sería inmigrante, es inmigrante, ¿no? Gracias. Así se había quedado una semana, 2 semanas, ¿no? Porque ya estaba formando parte de la población, ¿no? Se sale, ya pues ya pasa a ser emigrante. O sea, un inmigrante puede pasar luego a ser emigrante. Claro, está bien. Bien, entonces, jovencitos, eso en cuanto a la densidad poblacional. Recordemos que la densidad de poblaciones, la densidad poblacional, ya, la densidad poblacional viene a ser la cantidad de individuos que posee una población. ¿Ya? Un ratito voy a poner una puerta ahí, ¿ya? Bien, chicos, entonces discúlpenme ahí la introducción porque están tocando la puerta. Bueno, entonces, como le decía, bueno, recordar nuevamente, la densidad poblacional es la cantidad de individuos de una población, cuántos son, y la dinámica de poblaciones son las variaciones o cambios que presenta esa densidad. O sea, si se reduce, aumenta, bueno. Y esta dinámica de poblaciones tiene factores que son la natalidad, la inmigración, la mortalidad, la emigración. Estos son factores que afectan la dinámica de población, ¿no? Y van a provocar, obviamente, esos cambios que hay en esa dinámica, ¿no? Que hemos, digamos, definido, ¿no? Hemos dado ejemplos. Bueno, ahí tenemos también algunos ejemplos de cómo se pueden dar también cambios en la densidad poblacional, ¿no? Algunos ejemplos en lo que concierne a la densidad poblacional. Eh, Acá nos habla de patrones de crecimiento poblacional. Bueno, estos son modelos de crecimiento
Eh, en realidad, esto acá es para un poquito conocer, ¿no? Sobre lo que se estudia dentro de lo que es la dinámica de poblaciones, ¿ya? Y bueno, acá nos dicen, por ejemplo, que hay un modelo de crecimiento que se llama modelo de crecimiento exponencial, ¿no? Modelo de crecimiento exponencial, que es cuando la cantidad de organismos, digamos, aumenta, ¿no? La cantidad de individuos de una especie aumenta, se incrementa en grandes cantidades, ¿no? Se incrementa de forma exponencial, ¿no? De forma, digamos, geométrica. Pero según lo que nos dice la teoría, esto de acá en realidad es un modelo nada más. Solo es un modelo, o sea, no es real, ¿no? Por acá también lo menciona. ¿Ya? Ninguna población real puede mantener un crecimiento exponencial, ¿no? O sea, no es real, ¿no? Porque siempre por ahí hay factores que van a provocar cierto descenso, luego otra vez aumento, es muy variable, ¿no? Es muy variable. Y más bien lo que sí es real es un crecimiento sigmoideo, ¿no? Lo que sí es real es lo que se llama, lo que llaman crecimiento sigmoideo, este sí es más real. Y esto se basa, ¿no? El crecimiento sigmoideo, el crecimiento logístico, también llamado así, se basa en que para que la población aumente sus números, su cantidad de individuos, depende, depende de con qué medios esta población cuenta, ¿no? O sea, va a depender con los medios que cuente la población, ¿ya? Entonces, claro, una población va a aumentar, va a crecer su número de individuos, pero eso va a depender de qué medios, con qué medios cuenta esa población. Por ejemplo, si hay, digamos, hablando un poquito en palabras sencillas, si va a haber alimento para todos, ¿no? Si hay alimento para todos, la población podría crecer un poco más todavía. Si ya la cantidad de alimentos ya no alcanza, entonces eso puede provocar que el crecimiento de la población se detenga, ¿ya? Entonces, a eso se refiere en parte lo que es el modelo de crecimiento sigmoideo o crecimiento logístico, ¿ya? Entonces, hay limitantes para que una población continúe creciendo. Por ejemplo, una de ellas es la cantidad de alimentos, otra viene a ser, digamos, el territorio, el espacio geográfico que la población tiene para continuar creciendo, ¿no? O sea, se acaba el espacio, se acaban los sustentos, entonces la población va a comenzar ya a tener, digamos, una cantidad de individuos que se va a mantener más o menos hasta ahí nomás estable, ¿no? Llega a una especie de meseta, ¿no? Llega a una meseta y de ahí nomás se queda, baja un poquito, sube un poquito, baja un poquito y ahí nomás permanece en esa llamada meseta, ¿ya? Bueno, son modelos de crecimiento poblacional. Hay un modelo que no es real, que es el crecimiento exponencial, y hay un modelo que sí es real, que es el sigmoideo, ¿no? Que se presenta como tal. Pero en lo que corresponde al estudio de dinámica de poblaciones, bueno, San Marcos, ¿qué nos ha preguntado? San Marcos nos ha preguntado esta parte que hemos explicado. Esto es lo que ha preguntado San Marcos, ¿no? Natalidad, emigración, mortalidad, inmigración, los factores que afectan la densidad poblacional y que son los factores de la dinámica de poblaciones, ¿no? Como acá más o menos también se hace ver, ¿no? La dinámica de poblaciones posee factores, que son la natalidad, la mortalidad, la migración y la emigración, ¿no? La inmigración y la emigración serían, ¿no? Para diferenciarlo. Entonces, eso sería con respecto a lo que es población. Con respecto a otros conceptos, hay un concepto que es muy conocido, que es el concepto de nicho ecológico. Nicho ecológico también se puede definir como la profesión de una especie. También lo llaman así al nicho ecológico, la profesión de una especie.
la profesión de una especie, ¿de acuerdo? Al nicho ecológico también se le conoce con el nombre de la profesión de una especie. Es decir, cuáles son, en términos más sencillos, cuáles son sus funciones de una especie en su medio, en su hábitat, ¿no? ¿A qué se dedica esa especie, ¿no? ¿Qué funciones va a realizar esa especie? Entonces, hay especies que son depredadoras, otras son carroñeras, otras son, digamos, de tipo omnívoras. Bueno, entonces hay digamos, determinadas funciones que una especie va a realizar en su medio. Es el nicho ecológico, ¿ya? Las funciones que realiza una especie. Y hábitat es el medio donde vive una especie, ¿ya? Es también llamado como el domicilio de la especie. También le dicen así. O sea que, así como le dicen al nicho ecológico, le dicen la profesión de la especie, al hábitat le dicen el domicilio de la especie. ¿Ya? Al nicho ecológico le dicen la profesión de la especie, y hábitat es lo que vendría a ser el domicilio de la especie. ¿Ya? O sea, dónde vive, dónde se desenvuelve una especie. Entonces, jovencitos, al costado se presentan algunos ejemplos de nichos, sobre todo, nicho ecológico. ¿Ya? Las imágenes que vemos al lado de las definiciones, donde vemos a un osito panda y un conjunto de bacterias, acá parte de una vegetación, se refiere a lo que vienen a ser los nichos ecológicos, ¿no? Por ejemplo, las plantas, las algas y muchas bacterias también tienen como nicho ecológico ser productores. Ser productores, ser los que van a sintetizar nutrientes, van a elaborar, como se dice, sus alimentos. Ellos vienen a ser entonces de nicho productor. O sea, su función es ser productores. Como tú sabes, las plantas hacen fotosíntesis, algunas bacterias hacen quimiosíntesis. Son procesos que les van a permitir a estos seres vivos elaborar o fabricar sus alimentos, sus nutrientes, y eso hace que se les denomine como productores, ¿no? Ellos son los productores. Su función, su nicho, es la de ser productores. En cambio, los animales son consumidores. Los animales van a alimentarse de productores y también de otros consumidores, dependiendo de su tipo de nicho o su variante de nicho consumidor. Bueno, los animales son de nicho heterótrofo, ¿no? Y además hay variantes, ¿no? Porque hay dentro de este grupo los que son herbívoros, los que comen solamente plantas. Hay también carnívoros, que son los que comen a otros animales. Hay carroñeros, que se alimentan de animales muertos. Y también acá podemos colocar a los omnívoros. ¿Qué cosa es omnívoro? Que se puede alimentar de vegetales y animales, ¿no? Como los humanos, los cerdos. También hay osos, como el oso pardo, que es omnívoro, ¿ya? Entonces también ahí podemos haber colocado también en este lado lo que viene a ser los omnívoros también, ¿no? Como otro ejemplo de animalitos que tienen este tipo de nicho ecológico, porque es otro nicho ecológico, omnívoros, sino que omnívoro es cuando se alimenta tanto de vegetales como también de animales, ¿no? El cerdo es omnívoro, los seres humanos somos omnívoros, las cucarachas también son omnívoras también, las cucarachas comen vegetales, animales comen
lo que pueda ser comido, ¿no? Etcétera. Entonces, esas son funciones que corresponden a animales de tipo, digamos, que por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, vienen a ser ejemplos de nicho ecológico, ¿no? Entonces, estos son formas de nicho ecológico, ¿ya? Son ejemplos de nicho ecológico. Y también las bacterias, o muchas bacterias también tienen como, digamos, también muchas bacterias también van a ser desintegradoras, ¿ya? Y van a descomponer los cuerpos de los animales vegetales muertos, y estas bacterias van a tener ese nicho llamado desintegradores, ¿no? Desintegrados también es un tipo de nicho también, ¿no? Es una forma de nicho ecológico. Bien. Entonces, retomando lo que viene a ser un ecosistema, ¿no? Un ecosistema, entonces, ¿qué cosa viene a ser, ¿no? Decíamos que el ecosistema, ¿no? El ecosistema consiste en todas las relaciones e interacciones que hay entre los organismos y con su medio ambiente, ¿cierto? Y además, este ecosistema es la unidad de estudio de la ecología. Se le considera al ecosistema como la unidad. Esto es la unidad de estudio de la ecología. Unidad de estudio de la ecología. Entonces, esta unidad de estudio de la ecología, a la que llamamos ecosistema, abarca ese complejo, dice, de interrelaciones e interacciones entre los distintos seres vivos y entre estos con su medio ambiente, que hemos también ya más o menos dado una idea al comienzo, ¿no? Entonces, dentro del ecosistema hay dos componentes, ¿no? Dentro del ecosistema se consideran dos componentes. Repito, dentro del ecosistema se consideran dos componentes, que son la biocenosis y el biotopo, ¿ya? La biocenosis y el biotopo son componentes del ecosistema, ¿ya? A ver, componentes del ecosistema. Ahí es importante, entonces, acá lo siguiente, ¿no? Componentes, vamos a colocar ahí, componentes del ecosistema. Ahí está. Entonces, los componentes del ecosistema, ahí lo vamos a colocar así, vienen a ser la biocenosis y el biotopo, ¿ya? Biocenosis y el biotopo. Repito, componentes del ecosistema son la biocenosis y el biotopo. La biocenosis, que también le dicen comunidad biológica, es el conjunto de poblaciones u organismos de diferentes especies que viven en un área determinada. ¿Ya? Eso es biocenosis, ¿no? Entonces, biocenosis es el conjunto de poblaciones o de especies diferentes, ¿ya? Conjunto de poblaciones o especies diferentes que viven en un área determinada. Esa es la biocenosis. Entonces, lo que hay que recordar bastante de lo que es la biocenosis es que abarca a especies diferentes. Y el biotopo es el lugar, es el medio físico, el espacio que va a ser ocupado por una biocenosis. ¿Ya? Entonces, es importante diferenciar qué es biocenosis y qué es biotopo. Entonces, decíamos que biotopo se refiere al lugar, al medio, al espacio que va a ser ocupado por una biocenosis, ¿no? Ese es el biotopo, el medio, el lugar, el espacio. Bueno,
Y tenemos ahí algunos gráficos para más o menos entender la relación entre estos componentes del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, este medio que posee factores como calor, como luz, como viento, suelo, humedad, esto es el llamado biotopo, el medio, el espacio. Y al costado tenemos la biocenosis, que abarca a los seres vivos que son de distintas especies, ¿no? Animales, vegetales, productores, consumidores, herbívoros, carnívoros, carroñeros, etc. Todo eso vendría a ser la biocenosis. Si juntamos los dos, formamos un ecosistema. Y como vemos, el ecosistema abarca tanto a lo que viene a ser el biotopo, así como la biocenosis. Todos ellos interactúan ya en constante interrelación. Dentro de las llamadas interrelaciones que hay en el ecosistema, hay diversas relaciones. Una de ellas gira en torno, por ejemplo, al tipo o a la forma de nutrición. Entonces, nos encontramos con un concepto que tiene que ver con las relaciones que hay entre los seres vivos de distintas especies y que se presentan, se muestran mediante lo que se llama una cadena trófica o una cadena alimenticia, ¿no? Porque este concepto de cadena trófica es también conocido con el nombre de cadena alimenticia. Bueno, acá la han colocado como cadena alimenticia, pero también se le llama cadena trófica también, ¿ya? Cadena trófica la podemos encontrar con la denominación de cadena trófica y es lo mismo, pues, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Por ahí por si acaso. Ya ustedes seguramente deben saber, pero esto es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una cadena trófica o cadena alimenticia? Entonces, podemos resumirlo de la siguiente manera. Es la transferencia energética unidireccional, ¿ya? La cadena alimenticia o cadena trófica es la transferencia energética unidireccional. Es la transferencia de energía en una sola dirección, ¿no? Entonces, esto es la cadena alimenticia y que se representa mediante, digamos, flechas en la que también se reconocen a un conjunto de organismos que interactúan, que se relacionan mediante esta cadena alimenticia, ¿ya? Por ejemplo, tenemos lo que se llama el productor. El productor, el organismo productor es aquel organismo que sintetiza los nutrientes, los alimentos, ¿ya? Por ejemplo, esta plantita va a realizar fotosíntesis para elaborar sus alimentos, ¿no? Sus nutrientes. Pero esta va a ser alimento a su vez de un insecto, como esta, por ejemplo, mariposa. Esta mariposa se va a alimentar de esta planta, ¿ya? Esta mariposa se va a alimentar de esta planta, por ejemplo. Entonces, este va a ser el consumidor primario. Y bueno, este insecto se considera también un animal herbívoro, un animal herbívoro. ¿Por qué? Porque se va a alimentar de otro organismo, en este caso de los productores de vegetales. Entonces tiene su función la de ser herbívoro. Justamente este animal herbívoro es el consumidor primario. Entonces, por lo general, los consumidores primarios son herbívoros. Ya, por lo general, los consumidores primarios son herbívoros. Se comen al productor. El consumidor primario es aquel que se come al productor. Luego tenemos al consumidor secundario. El consumidor secundario sería ya un carnívoro. Ya, el consumidor secundario
viene a ser un carnívoro. Por ejemplo, tenemos ahí una rana que puede alimentarse de insectos, ¿no? Va a estar comiendo a insectos. Entonces, este animalito es el consumidor secundario. Se trata de un carnívoro que se va a alimentar de este herbívoro. ¿Ya? Entonces, por lo general, el consumidor secundario se alimenta del consumidor primario, es decir, este carnívoro se alimenta del herbívoro. Pero en esta cadena trófica puede haber más componentes. Por ejemplo, puede estar presente otro consumidor, que sería consumidor terciario, el cual se alimenta del consumidor secundario. Ya en este caso tenemos una serpiente que se va a alimentar de esta rana. Pero mira que esta serpiente es carnívora y la rana también es carnívora. Entonces vemos acá en este ejemplo un carnívoro que se alimenta de este carnívoro. Es un caso también que se presenta en muchos ecosistemas, ¿no? Carnívoros que se comen a otro carnívoro. Por ejemplo, un tigre puede cazar a un zorro y se lo puede comer. O también un puma que está por ahí hambriento, deambulando, puede cazar a un zorro, ¿no? Hasta un perro por ahí se lo caza y lo come. Vemos como este animalito, siendo carnívoro, se puede alimentar de otro carnívoro, ¿cierto? De otro carnívoro. Entonces, decíamos en la definición de que en la cadena trófica, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una transferencia energética unidireccional. Mira, ve, transferencia de energía unidireccional en una sola dirección. Transferencia de energía unidireccional. Y como dice por ahí Irenka, la cantidad de energía que pasa de un nivel a otro nivel es solamente del 10%. Es decir, el 10% de energía que tenía esta mariposa va a pasar a la rana. Y de igual forma, el 10% de energía que tenía la rana va a pasar a la serpiente. ¿Ya? Entonces, la transferencia de energía solamente va a ser del 10% que tenía el nivel anterior. Por ejemplo, ¿no? Si esta plantita tenía, 10.000 kilocalorías, si en esta planta se acumula 10.000 kilocalorías, ¿cuántas calorías pasarán a la mariposa? 10% nada más. ¿Cuánto será? A ver. Si solamente pasa 10%. Muy bien, dice Daniel, sería 1000%. Entonces la mariposa solamente recibe 1000%, 1000 kilocalorías, perdón, 1000 kilocalorías. A ver, ¿qué pasa? Si la mariposa tiene 1000 kilocalorías, ¿cuántas pasarán a la rana? 10%. ¿Cuánto sería? 100 kilocalorías. ¿Y cuántas calorías pasará de la rana a la serpiente? Si tenía 100, a la serpiente pasará solamente 10 kilocalorías, ¿no? Entonces, esa es la idea más o menos, como también lo han entendido muy bien ahí los chicos Ando, Daniela, muy bien, ya también se han dado cuenta de ese detalle, que también conocen. Entonces, esos datos también se toman en cuenta en lo que se llama, vamos acá a sacar esto de acá,
El concepto de red alimenticia, bueno, es un concepto que, digamos, consiste en el conjunto de cadenas alimenticias, el conjunto de cadenas tróficas que también se van a estar intersectando, ¿no? Se van a estar intersectando, se van a estar, digamos, entrelazando, como se ve más o menos en el ejemplo de la imagen. También a la red alimenticia también se le llama red trófica, ¿no? Ahí está. Red trófica o red alimenticia, ¿ya? Entonces, vemos acá a un conjunto de cadenas tróficas que inclusive se intersectan, ¿ya? A ese conjunto de cadenas tróficas se le llama red trófica. Y esto, digamos, representa, digamos, una descripción mucho más real, ¿no? Una descripción mucho más real de lo que pasa entre los seres vivos que forman parte de un ecosistema, ¿no? Es una descripción, es una representación más cercana a la realidad de lo que sucede entre los que forman parte de un ecosistema, ¿no? O una comunidad, donde hay organismos que son productores, otros son consumidores primarios, otros son consumidores secundarios, etcétera, y van, digamos, encontrándose en el mismo ecosistema, ¿ya? Bueno, entonces, ello sería la red alimenticia retrófica. Bueno, en esta pregunta de examen de admisión, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería la respuesta, no? Porque estamos en la cantidad de energía que pasa de un nivel a otro. Por ejemplo, ¿no? A ver, de esta planta hay 10.000 kilocalorías. Al caracol pasa 10%, 1.000 kilocalorías. Del caracol pasa a la rana, 10%, 100 kilocalorías, ¿no? Del sapo pasa al halcón, 10 kilocalorías, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esa transferencia de energía de un nivel a otro que solamente es el 10% de la anterior, ¿cuál sería la respuesta, no? Porque ese es el dato que tenemos que tomar en cuenta para darnos cuenta de la respuesta. Y como muy bien por ahí mencionan los chicos ahí, Juan, dice también Nicole, la respuesta sería la A. O sea, es equivalente, ¿no? La transferencia de energía que hay entre, el ejemplo que nos daban era el saltamonte, ¿no? Saltamonte y paloma, ¿no? Acá está. Saltamonte y paloma. Entre saltamonte y paloma, ¿no? Entre saltamonte y paloma. Es similar a lo que pasa entre caracol y sapo, ¿sí? ¿Por qué? Porque inclusive el caracol es consumidor primario y el sapo es consumidor secundario. Y justamente el saltamonte es consumidor primario y la paloma consumidor secundario. Entonces, lo más parecido sería lo que pasa entre caracol y sapo en comparación a lo que pasa entre saltamonte y paloma. Son lo más similar, lo más parecido, ¿ya? Por eso la respuesta sería la a esta pregunta, ¿cierto? Sería la A. Por lo demás ya es demasiado, pues, ¿no? Que no tiene, pues, relación, no podría ser la demás alternativa, ¿no? No puede ser. Listo, entonces, jovencitos, pasemos a ver a otras relaciones que hay entre los seres vivos, aunque también todavía continuando con lo que viene a ser las relaciones de nutrición. Tenemos el caso de la pirámide alimenticia o también llamada pirámide trófica. En lo que concierne a la pirámide alimenticia, o también conocida con el nombre de pirámide trófica, vemos acá justamente cómo se puede hacer una
representación de cómo los que forman parte de una cadena alimenticia los podemos ubicar, ¿no? Los podemos ubicar en distintos niveles, ya sea tomando en cuenta la cantidad de energía que pasa de un nivel a otro, o también podemos también tomar en cuenta la cantidad de individuos, ¿no? Cuántos son productores, cuántos son consumidores, o también se puede acá tomar en cuenta cuánto pesa, ¿no? Cuánto es el peso en masa de productores, cuánto pesan los kilogramos de consumidores primarios. Entonces, ¿para qué sirve una pirámide alimenticia, ¿no? Básicamente para representar, para tener los datos precisos de cada uno de los componentes de una cadena trófica. Es decir, a los componentes de una cadena trófica los pasamos, ¿no? Los pasamos a la pirámide para ver cantidad de energía en cada nivel, para ver cantidad de individuos en cada nivel o para ver cantidad de peso o masa que hay en cada nivel. Y lo que se observa es algo que ya hemos mencionado, de que un nivel contiene el 10% del nivel anterior, ¿no? Este nivel contiene el 10% del nivel anterior, ya sea en energía, ya sea en peso o también ya sea en cantidad de individuos. También se repite lo mismo. Bueno, vamos a ir viendo también otras relaciones que hay entre los seres vivos. Hay una serie de relaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de las relaciones intraespecíficas. A ver, ¿qué entendemos por relaciones intraespecíficas? Que son aquellas interacciones, aquellas relaciones que hay entre organismos de la misma especie. Entonces, los que forman parte, los que son de la misma especie, van a tener también relaciones e interacciones. Obviamente, nosotros nos relacionamos con otros que son de la misma especie también, ¿no? Una relación se llama la relación de territorialidad, ¿no? Es decir, la relación de defensa, de refugio o del territorio, ¿ya? Es decir, la lucha por el territorio, la defensa por su territorio o refugio. Esa es la territorialidad. Hay diversos ejemplos que nos hacen ver que hay muchas especies, ¿no?, que van a tener comportamientos que tienen que ver justamente con la defensa de su territorio. Uno de ellos es lo que hacen, por ejemplo, los cánidos, ¿no? Perro, lobo, zorro, coyote, etcétera. Ellos lo que hacen es, por ejemplo, orinar en cada arbolito, en cada arbusto. ¿Por qué el perrito orina en cada árbol, en cada arbusto? ¿Para qué hace eso el perrito? ¿Ah? Lo mismo es también el lobo, ¿sí? ¿Por qué estos animalitos hacen eso, de estar orinando a cada rato en cada poste, en cada pared, ¿no? Que están malogrando la pared de tu casa también ya. Entonces, eso lo hacen para marcar su territorio, ¿no? Muy bien, como dicen Nicola y Abraham, Lucía también, ¿no? Y lo vemos los perritos, ¿no? A cada rato, ¿no? Orinando en los postes. Es un comportamiento instintivo, ¿cierto? Bueno, eso ahí, digamos que no es corregible. Digamos, ¿por qué? Porque eso ya está, digamos, inscrito en sus genes de ese animalito, ¿no? O sea, genéticamente se comporta así, ¿no? Predominio social, ¿no? Esto de la existencia de los llamados machos alfa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El macho alfa es el que tiene predominio sobre la manada. Ya podemos colocar como ejemplo el caso de los machos alfa, ¿no? Ejemplo de predominio social, vemos en algunas especies el caso de los machos alfa, ¿no? El macho alfa, ¿no? El macho alfa. El macho alfa viene a ser entonces un ejemplo de predominio social, ¿ya? Y la territorialidad
bueno, se refiere básicamente a la defensa del territorio o refugio. Ya son formas de como una especie defiende su territorio, ¿no? Defensa de su territorio. También lo pueden hacer de forma también violenta, ¿no? También lo pueden hacer de forma violenta, digamos, esa defensa, ¿no? Puede ser violenta. O también también mediante la micción, como hacen los animales, ¿no? Del grupo de los cánidos, ¿no? Bueno, la migración, bueno, se refiere obviamente al desplazamiento de los organismos de un ecosistema a otro ecosistema, ¿no? Es básicamente un comportamiento de desplazamiento que poseen los organismos, algunos seres vivos que se desplazan de un ecosistema a otro ecosistema. Ahora, esa migración es básicamente porque se dan cambios en las condiciones del medio donde se encuentra inicialmente una especie, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Un caso que es común, ¿no? Es la llegada en verano. Es común que en verano muchas aves de Norteamérica migren a Sudamérica, por ejemplo, al Perú. ¿Y por qué? Porque muchas aves que, digamos, están viviendo en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, de pronto migran al Perú, porque viene la temporada de invierno, que no les conviene a estas aves, y se mudan, digamos, van a irse a Perú, a Ecuador, ¿no? Para, digamos, estar más tranquilas, más cómodas, ¿cierto? Y también cuando ya en el Perú llega el invierno, ellos vuelven a Norteamérica, porque ya está en verano, ¿no? Entonces, es eso lo que causa sus migraciones, ¿eh? En muchas especies, ¿no? Por ejemplo, el caso de aves, ¿no? Bien. Claro, eso tiene que ver con la adaptación que poseen los distintos seres vivos. Pueden adaptarse también, ¿no? También depende de su adaptación también al medio, pueden adaptarse a distintos medios también. Bueno, hay también esa condición, ¿no? Bien. ¿Listo? Dos jovencitos, eso sería en cuanto a relaciones entre miembros de una misma especie. ¿Qué más tenemos por acá? También hay un conjunto de relaciones que se da entre miembros de la misma especie. También por acá vamos a ir también mencionando otras más. Tenemos, por ejemplo, lo que se llama la competencia, ¿no? Obviamente, ¿por qué los componentes o los miembros de una especie compiten, ¿no? Bueno, esto lo podemos llamar como competencia intraespecífica, ¿no? ¿Por qué intraespecífica? Porque esta se está dando entre miembros que son de la misma especie. Entonces, ¿por qué los que forman parte de la misma especie compiten? Porque obviamente poseen la misma función, los mismos, digamos, medios del cuales ellos se alimentan, por ejemplo, el mismo territorio, ¿no? Se van a competir. Compiten porque tienen la misma, digamos, el mismo nicho. Los miembros de una especie tienen el mismo nicho, las mismas funciones, por eso son motivados a competir, ¿ya? La compensación es digamos, organización de funciones, ¿no? ¿No? O en todo caso, el apoyo en las funciones
entre los que forman parte de una población, ¿no? Se apoyan, ¿no? Digamos, es el apoyo que hay entre los miembros de una misma población. Apoyarse en las funciones. Apoyarse, o también se puede llamar compartir, o también lo definen como distribuir funciones. Distribuir funciones. Ahí está. Eso sería lo referente a compensación. Por ejemplo, a ver, tenemos ahí el caso de los pingüinos, ¿no? En los pingüinos se han distribuido las funciones. Por ejemplo, el macho es el que va a cuidar el huevo y va a cuidar el polluelo, mientras que la madre se va a buscar el alimento al mar. O sea, si la madre se va a buscar alimentos al mar, en este transcurso de días que pasen, el macho, el padre, va a quedarse a cuidar los huevos, a empollarlos, a protegerlos. Y también, inclusive, es común que el polluelo nazca bajo los cuidados del padre. Y el padre va a estar cuidando a esos polluelos o a ese polluelo. La madre regresa después de días trayendo los alimentos para el polluelo, para el papá también, ¿no? Para la familia. Eso se llama compensación, ¿no? Digamos, el hecho de apoyarse, ¿no? De distribuirse las tareas, las funciones, o compartir las funciones, ¿no? Eso se llama compensación. Y la sociedad, que es un fenómeno que se da en insectos, ¿no? Entonces, en una sociedad vamos a ver que los que forman parte de esta llamada sociedad obviamente son parte de la misma especie, pero van a presentar funciones, funciones diferenciadas, ¿ya? Y además relacionadas, funciones diferenciadas y relacionadas con su estructura. O también como llaman morfología, ¿no? Morfología. Entonces, ¿qué es eso, profesor? ¿Cómo es eso? A ver. Mira, entonces, en un estado o en una sociedad de insectos, vamos a encontrar que hay, por ejemplo, obreras, hay soldados, hay reina, ¿cierto? Entonces, cada uno tiene una función distinta, ¿no? Las funciones de la obrera son diferentes a la función del soldado y también diferentes a la función de la reina y muy diferente a lo que hace el zángano, que tiene otra función. Entonces, hay funciones diferenciadas. Y otra es de que esa función que tiene cada individuo está en relación a la estructura que tiene ese animal. Es decir, el cuerpo de una obrera es diferente al cuerpo de un soldado. De igual forma, el cuerpo de un soldado, de una obrera, es diferente al cuerpo que posee una reina. Entonces, hay diferencias que son notorias y que tienen que ver con la función que tiene cada uno de los que forman parte de esta sociedad. ¿Ya? Entonces, esto es lo que sería la sociedad que se da en algunos insectos, ¿no? Por ejemplo, hormigas, termitas, abejas, es donde se da ese tipo de relaciones. Listo, jóvenes, entonces vamos a pasar a un pequeño receso, ya de unos 10 minutos para luego regresar con la última parte, ¿ya? Vamos a ver, cuando regresemos, vamos a ver las relaciones que hay entre los organismos que son parte de distintas especies y también con temas relacionados a la contaminación ambiental, que también está en la temática.
Entonces, jóvenes, regresamos a ver en 10 minutos para luego venir con fuerza, tomen algo, a ir una merienda por ahí y luego regresamos, ¿ya?